Marx era todavía muy joven, no había cumplido aún 27 años, cuando escribió sus célebres tesis sobre Feuerbach. La última, la 11ª y más famosa, decía: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Esta frase no fue una mera ocurrencia. En ella se condensaba todo un programa intelectual y político, la construcción de lo que, mucho después, Gramsci llamaría una filosofía de la praxis. Una filosofía, esto es, pensada para la emancipación social, en la que, por decirlo kantianamente, la teoría sería impotente sin la praxis y la praxis ciega sin teoría. Marx fue, ante todo, un pensador revolucionario. Y en esto era profundamente hijo de su tiempo, porque el siglo XIX, el Rebellious Century, como se lo ha llamado, fue el siglo de la revolución por antonomasia. Un siglo atravesado por insurrecciones, barricadas, conspiraciones, restauraciones y nuevas revoluciones. Desde 1789, Europa vivió bajo la convicción de que el orden social ya no era inmutable, de que los hombres podían tomar la historia en sus manos, derribar gobiernos, abolir privilegios, fundar repúblicas y rehacer desde sus cimientos mismos la sociedad entera. Por eso conviene leer la 11ª tesis sobre Feuerbach en relación íntima con la 6ª, en la que Marx afirma que no hay una esencia humana abstracta e inherente al individuo, sino una esencia social y siempre concreta, a saber, el conjunto de las relaciones sociales. Ese conjunto, lejos de ser inmutable y ahistórico, es resultado él mismo de la praxis humana históricamente situada y puede, pues, ser transformado por dicha praxis. La idea misma de la revolución como transformación radical del orden social fue una de las implicaciones profundas del sueño de la razón ilustrada, sueño del que sin duda Marx participó. En realidad, el grueso del pensamiento político decimonónico, a izquierda y a derecha, gravitó en torno a la gran cuestión de la revolución. Kant vio en ella un signo del progreso moral de la humanidad. Fichte defendió el derecho de los pueblos a cambiar su constitución. Los jóvenes Hegel, Schelling y Hölderlin, según dice la tradición, plantaron un árbol de la libertad en Tubinga. La onda revolucionaria alcanza a Babeuf, Proudhon y Marx, pero también a Burke, Bonal, de Maistre, a Constant, Guizot o Tocqueville. Va de Paine a los exiliados románticos, Herzen, Bakunin, de Wordsworth, Coleridge, Shelley y Byron, a la joven Alemania de Heine y a la joven Italia de Mazzini. La revolución es insoslayable para las generaciones que la impulsaron o la combatieron o simplemente la heredaron. Marx no fue un hombre de barricada ni un conspirador profesional al modo de Blanqui. Su terreno propio fue la prensa, la elaboración de programas y manifiestos, las asociaciones obreras y la organización internacional. Pero eso no hizo menos intensa ni menos arriesgada su actividad revolucionaria. Ya al frente de la Gaceta Renana entre 1842 y 1843 se había enfrentado a la censura prusiana hasta provocar la clausura del periódico. Después, en París y Bruselas, entró en contacto con las organizaciones obreras, estrechó su colaboración con Engels e impulsó el Comité de Correspondencia Comunista, destinado a enlazar a los grupos revolucionarios europeos. En 1847 ingresó en la Liga de los Comunistas y participó decisivamente en su reorganización. La Liga encargó a Marx y Engels la redacción de su programa, el Manifiesto del Partido Comunista, publicado en vísperas de la Revolución de 1848 y concluido con una llamada inequívoca a la acción: proletarios de todos los países, unidos. Cuando estalló la revolución, Marx no la contempló desde lejos. Expulsado de Bélgica, regresó a Alemania y se instaló en Colonia, donde fundó y dirigió la nueva Gaceta Renana, la Neue Rheinische Zeitung. Desde sus páginas denunció las vacilaciones de la burguesía liberal alemana, defendió a los obreros franceses derrotados en las jornadas de junio, apoyó las revoluciones polaca, italiana y húngara y llamó a resistir frente a la contrarrevolución prusiana. Participó además en la campaña de resistencia fiscal, fue procesado y convirtió su defensa
ante el jurado en una acusación política contra la misma corona. Finalmente el periódico fue clausurado y Marx expulsado de Prusia. Su último número, publicado en mayo de 1849, apareció enteramente impreso en tinta roja. Marx no hizo la revolución en business class ni llenándose los bolsillos. Sufrió la censura, el exilio e incluso la pobreza. Redactó, organizó, orientó, debatió, dirigió. La revolución no fue solamente objeto de su pensamiento, fue el horizonte permanente de su vida. Y sin embargo, apenas un año después del cierre de la nueva Gaceta renana, ese hombre de acción, aunque no de barricada, decidió volver a la sala de lectura del Museo Británico. El autor de la tesis 11ª, el hombre que había reprochado a los filósofos limitarse a interpretar el mundo, regresaba a una biblioteca para interpretarlo de nuevo. ¿Por qué ese giro? Esa vuelta a la sala de estudio. ¿Qué había sucedido para que el pensador de la praxis revolucionaria tuviera que replegarse de nuevo sobre la teoría? ¿Por qué había que dejarse absorber por el estudio de la economía política, la historia, la tecnología, las formas de propiedad, el comercio, el crédito o el proceso histórico de acumulación originaria? ¿Por qué intentar penetrar en la anatomía de la sociedad burguesa? La respuesta es sencilla. Las revoluciones de 1848 habían fracasado. Más aún, había fracasado el gran ciclo revolucionario iniciado 60 años atrás, un ciclo cuya apertura en 1789 y cuyo cierre en 1848, con su último y fugaz relámpago en la Comuna de París de 1871, fueron bien distintos. Conviene aclararse a este respecto. La Revolución de 1789, que según Marx tomó como modelo a la inglesa de 1648, había tenido un sentido ascensional. Cada partido era desplazado por otro más radical que empujaba desde atrás. A los constitucionales siguen los girondinos, a estos los jacobinos. Cada uno de estos partidos, dice Marx en el 18 Brumario, tan pronto como ha impulsado la revolución lo suficiente para no poder seguirla, es desplazado y enviado a la guillotina por el aliado más intrépido que está detrás de él. Fin de la cita. La gran revolución de 1789 fue por ello revolución permanente, porque la burguesía radical no se limitó a defender sus intereses corporativos. Los jacobinos, por decirlo concretamente, supieron construir un bloque revolucionario entre París y el campo. Sin su política agraria, como vio Gramsci con claridad, París habría tenido la Vendée a sus puertas. Por eso la burguesía revolucionaria francesa no fue solo clase dominante, sino clase dirigente y hegemónica. Incorporó la cuestión agraria a su programa, abolió definitivamente las cargas feudales y consolidó la propiedad campesina. Con ello privó a la contrarrevolución de su principal base social. Ahora bien, esta gran revolución ascensional y popular tenía su propio límite. El proletariado era todavía demasiado débil para imprimirle una dirección propia, socialista. La revolución podía derribar el antiguo régimen, instalar a la clase ascendente a la burguesía en el poder, atraerse a un campesinado liberado de la dominación señorial, mas no podía rebasar realmente el horizonte de la propia sociedad burguesa. Su límite era objetivo y la revolución permanente se frenó. Esto fue en definitiva Thermidor. En 1848 sucedió lo contrario. El proletariado era ya una fuerza sustantiva y visible, pero precisamente por eso no prolongó la revolución burguesa, la aterrorizó. Lejos de ganarse a la burguesía, la empujó hacia las fuerzas conservadoras. Desde las jornadas de junio, cada clase buscó protección en la que tenía detrás para defenderse de la que avanzaba desde abajo. La revolución descendió entonces peldaño a peldaño, de la prometida república social a la república burguesa, de esta al partido del orden, del partido del orden al golpe de Estado. Como escribe Marx, cada partido da coces por detrás al que empuja hacia adelante y se apoya por delante en el partido que empuja hacia atrás. Y en ese descenso, la burguesía se había hecho contrarrevolucionaria. Ambas revoluciones terminaron finalmente en el imperio. La gran revolución francesa desembocó en Napoleón Bonaparte.
la Revolución de Febrero de 1848 en Luis Napoleón. La primera terminó en tragedia, la segunda, como escribió Marx, repitió la historia en forma de farsa. El primer Napoleón había construido su imperio mediante las victorias militares. El segundo se derrumbó estrepitosamente en Sedan en 1870. Y la fugaz Comuna de París que siguió a esta derrota fue aplastada con una violencia terrible. Con la derrota de la Comuna, en cualquier caso, se cerraba en Europa occidental un gran ciclo revolucionario, el ciclo jacobino-48ista en la terminología de Gramsci. Dos grandes revoluciones, dos repúblicas y dos imperios a la postre fallidos. ¿Cómo explica Marx ese fracaso? La respuesta, que a mí me parece fundamental, estaba ya anunciada para Marx en la propia Revolución Madre, la ascendente, la que destruyó el antiguo régimen. Porque esa revolución, mejor que ninguna, representó el triunfo, pero también el fracaso de la voluntad. Robespierre, escribe Marx en 1844, entiende que la gran pobreza y la gran riqueza representan simplemente un obstáculo para la democracia pura, y aspira por tanto a una frugalidad espartana para todos. El principio de la política es la voluntad. Cuanto más unilateral y por tanto más perfecto sea el entendimiento político, tanto más creerá en la omnipotencia de la voluntad, tanto más se resistirá a ver las barreras naturales y espirituales que se levantan ante ella, más incapaz será por consiguiente de descubrir la fuente de los males sociales. Cita impresionante. Sin duda, la Revolución Francesa fue la gran irrupción de la voluntad política en la historia moderna. Por primera vez los hombres parecían capaces de liberarse del peso del pasado, derribar un orden secular y se proponían reconstruir racionalmente la sociedad. La Revolución abolió los privilegios feudales, proclamó la soberanía popular, secularizó el Estado e instituyó la igualdad jurídica. Allí donde antes había estamentos, corporaciones y dependencias personales, aparecieron ciudadanos libres e iguales ante la ley. La política dejó de limitarse a administrar un orden recibido, se convirtió en una fuerza creadora, prometeica. No se trataba ya de reformar el mundo, sino de derribar el viejo y construir otro desde sus cimientos, romper el calendario, cambiar los nombres, inventar instituciones, producir un hombre nuevo. La voluntad revolucionaria parecía no reconocer otro límite que el que ella misma se impusiera. Pero no. Ese límite existía y era tan real y objetivo como la propia sociedad burguesa, la que había sido incubada en el seno del antiguo régimen y alumbrada por la propia revolución. La propiedad privada, el capital, el mercado, la competencia, la desigualdad y el egoísmo de los intereses, todo eso que había liberado la propia revolución venía para quedarse y no había voluntad política capaz de superarlo. La revolución había emancipado políticamente al individuo, lo había convertido en ciudadano, titular de derechos e igual ante la ley, pero no lo había emancipado de unas relaciones sociales que seguían separándolo de los demás y lo enfrentaban a ellos. La política había abolido los privilegios jurídicos del antiguo régimen, pero no podía abolir, mediante decretos, las condiciones materiales de explotación y alienación sobre las que se levantaba el nuevo mundo burgués. Podía declarar iguales a los ciudadanos sin suprimir las desigualdades sociales. Podía proclamar el interés general sin disolver el antagonismo de los intereses privados. Y cuanto más se resistía la realidad social, más necesitaba la voluntad revolucionaria recurrir a la violencia para imponerle su ideal. El terror fue por eso la voluntad política llevada a su máxima expresión y simultáneamente la confesión de su impotencia. La guillotina se convirtió en la última palanca de una política que pretendía transformar por la fuerza una sociedad cuyas condiciones materiales no podía dominar ni tampoco ya comprender. La voluntad cegaba al entendimiento. Y así llegaron Thermidor, el Directorio y finalmente Napoleón. La revolución que había proclamado la soberanía del pueblo terminó desembocando en el imperio, y la voluntad revolucionaria produjo su contrario, una nueva concentración de poder, un nuevo Estado autoritario y una nueva dominación personal. En 1848, como hemos visto,
la historia se repitió por otra vía. Ante la posibilidad de que la revolución política se convirtiera en revolución social, la burguesía, ya contrarrevolucionaria, buscó refugio en un poder personal capaz de contener la lucha de clases. Por eso el Segundo Imperio no fue simplemente una reproducción grotesca del primero, fue la revelación de una nueva situación histórica. Ahora había un antagonismo objetivo entre el capital y el trabajo, y la revolución burguesa ya no empujaba el proceso hacia adelante, sino hacia atrás. Marx tuvo que reconocer entonces que la historia no obedecía al calendario revolucionario. No bastaba con que se produjera una crisis, no bastaba con derribar un gobierno, no bastaba con proclamar una república, ni siquiera bastaba con que existiera un proletariado dispuesto a combatir. Las revoluciones podían ser derrotadas, las contradicciones sociales podían prolongarse sin encontrar una solución emancipadora. Las clases podían cambiar de fisonomía. Por eso Marx volvió a la sala de lectura del Museo Británico. En septiembre de 1850, en la reunión del Comité Central de la Liga de los Comunistas, rompía abiertamente con quienes creían como Willich y Schapper, revolucionarios heroicos, que una minoría resuelta podía desencadenar una nueva revolución mediante la audacia, la conspiración y la mera fuerza de voluntad. Esto es lo que le dice Marx en 1850 a la tendencia blanquista de la Liga de los Comunistas. Habéis hecho de la voluntad el elemento esencial de la revolución. Nosotros decimos a los trabajadores, tenéis que atravesar 15, 20, 50 años de guerras civiles y luchas nacionales, no solo para modificar las circunstancias, sino para transformaros a vosotros mismos y capacitaros para ejercer el poder. Vosotros decís, por el contrario, debemos tomar el poder enseguida o si no nos vamos a dormir. Fin de la cita. En realidad el problema iba más allá de la impaciencia revolucionaria, y Marx lo había dejado claro ya en 1847. Los hombres, escribe, no erigen un mundo nuevo, sino partiendo de las conquistas históricas del mundo que fenece. Necesitan ante todo producir ellos mismos en el curso de su desarrollo las condiciones materiales para una nueva sociedad, sin que haya intención, por esforzada que ella sea, ni fuerza de voluntad, capaces de eximirlos de esa necesidad. Fin de la cita. Son esas mismas condiciones materiales las que explican el triunfo de la burguesía en la Gran Revolución Francesa y a la vez su límite como revolución democrático-socialista, pese al terrorismo de la voluntad. En un célebre texto, La burguesía y la contrarrevolución, de la Nueva Gaceta Renana, de diciembre del 48, Marx lo explica a la perfección. Esto es lo que dice, y atiéndase bien a sus palabras. Cito. Las revoluciones de 1648 y 1789 no fueron simplemente revoluciones inglesa la una y francesa la otra, sino revoluciones ambas de estilo europeo. No representaron el triunfo de una determinada clase de la sociedad sobre el viejo orden político, sino que proclamaron el orden político de la nueva sociedad europea. Triunfó en ellas la burguesía, pero el triunfo de la burguesía representaba entonces el triunfo de un nuevo orden social, el triunfo de la propiedad burguesa sobre la propiedad feudal, de la nacionalidad sobre el provincialismo, de la libre competencia sobre los gremios, de las luces sobre la superstición, de la familia sobre el linaje, de la industria sobre la heroica haraganería, del derecho civil sobre los privilegios medievales. Fin de la cita. Ese nuevo orden social estaba ya incubado en la vieja sociedad. La revolución le abrió las puertas y le dio su forma política, y ninguna fuerza de voluntad, ninguna guillotina pudo llevarla más lejos. La revolución de 1848, por su parte, había mostrado que la proclamación de la República y el sufragio universal no abrían necesariamente el camino hacia la revolución social. Por eso la vuelta a la biblioteca fue en un sentido profundo una vuelta a la realidad desde el voluntarismo revolucionario. La derrota política se convirtió así en un inmenso programa de investigación. La revolución ya no podía concebirse como una voluntad exterior que irrumpía sobre el mundo sin que hubiera germinado aún la semilla del socialismo. La revolución quedó postergada. Literalmente, Marx la ancló en el futuro. Dice en el 18 Brumario, 1852. La revolución social del siglo XIX no puede sacar su poesía del pasado, sino solamente del porvenir. No puede comenzar su propia tarea antes de despojarse de toda veneración supersticiosa por el pasado. Las anteriores revoluciones necesitaban remontarse a los recuerdos de la historia universal para aturdirse
acerca de su propio contenido. La revolución del siglo XIX debe dejar que los muertos entierren a sus muertos para cobrar conciencia de su propio contenido. Fin de la cita. Este contenido no podía excogitarse de la cabeza revolucionaria. Habría de nacer del movimiento mismo de la sociedad. Debía madurar al calor de sus propias contradicciones, y para desentrañar la naturaleza de ese proceso de maduración interna y objetiva, había que volver al estudio de esa misma sociedad capitalista, de su estructura y dinámica, de sus tensiones internas y sus leyes de funcionamiento. Y aquí surge una paradoja que merece la pena explorar, porque ¿acaso Marx no expulsa la voluntad política por la puerta del fracaso revolucionario para reintroducirla por la ventana de la necesidad histórica? Cabría entenderlo así porque, en efecto, el diagnóstico de ese trabajo sine ira et studio, desarrollado en el silencio de una biblioteca, vino a ser el siguiente. El capitalismo desarrollaría las fuerzas productivas, extendería el mercado mundial, concentraría el capital, socializaría la producción, formaría al proletariado y produciría unas contradicciones que acabarían conduciendo a su propia superación. Eso es lo que creyó descubrir Marx en la Ley de Desarrollo del Capital. El capitalismo no produciría únicamente explotación, miseria y crisis, produciría también las condiciones materiales y humanas de una sociedad nueva. Engendraría, como dice en el manifiesto, a sus propios sepultureros. Porque la contradicción no es para Marx una simple disfunción, una herida o una posibilidad de destrucción. La contradicción es productiva. La negación contiene el motor de su propia superación, negación de la negación. La sociedad capitalista lleva dentro de sí la fuerza que habrá de negarla y superarla. Aquí reside el principio de esperanza del marxismo, que pasa a ser optimismo de la inteligencia, no ya de la voluntad. En el prólogo a la primera edición alemana de El Capital nos dice que el objeto de la obra es descubrir sus leyes, cito, que operan y se imponen con férrea necesidad. La contingencia es así reabsorbida en la necesidad objetiva. En el final del célebre capítulo 24 de El Capital, Marx proclama proféticamente, cito, «Suena la hora postrera de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados». Y una página más adelante escribe, «La negación de la producción capitalista se produce por sí misma, con la necesidad de un proceso natural». Fin de la cita. Esta hibris cientificista es empero una claudicación del pensamiento mismo, una concesión al wishful thinking revolucionario, porque la ciencia no hace profecías. Una contradicción puede producir una transformación, sin duda, pero también puede prolongarse, desplazarse, tener consecuencias no previstas ni intencionadas, adaptarse o desembocar en la catástrofe. De la existencia de las contradicciones del capitalismo no se deduce la necesidad del socialismo. No hay garantías emancipatorias ni providencia revolucionaria. No hay proceso natural, solo historia. La dialéctica es real, es productiva. No se detiene nunca, pero no encierra promesa alguna de reconciliación final. No tiene telos redentor. Es, como recordaba Ortega, recogiendo una intuición de Dilthey, real dialectique. Y sin embargo, Marx da ese paso como acabamos de ver. Y es el Marx maduro, autor ya de su obra cumbre. El ideal escapaba a la impaciencia revolucionaria blanquista, sí, pero se condensaba ahora en el mismo principio de realidad, que no era inmutable sino heraclítea. Fluía a través del proceloso río de la vida social, con sus rápidos y sus crecidas, con sus desbordamientos y sus saltos, hacia la final desembocadura en el mar de la emancipación humana. La voluntad, con el terror como última expresión revolucionaria, daba paso a una suerte de providencia historicista. Lo racional era ya potencia de la realidad. La idea estaba ya realizándose en el despliegue histórico del ser. Eso es lo que parecía concluir la teoría, el estudio del capital. ¿Y la praxis entonces? ¿Quedó postergada? ¿Desapareció acaso? En absoluto. Pero no desapareció porque en realidad Marx nunca resolvió la tensión entre contingencia y determinismo. Marx tenía de hecho dos caras, o había dos Marx. Hay un Marx, en efecto, de la necesidad histórica, lo acabamos de ver, un Marx determinista, o cuando menos un convencido hegeliano de izquierdas. Pero hay también un Marx de la praxis, para quien los hombres hacen su propia historia, aunque no a su arbitrio, ni bajo circunstancias libremente elegidas. Este segundo Marx sabe que no hay revolución sin acción, organización, lucha y decisión.
Sabe que las alianzas de clase pueden fracasar, que la política posee su propia lógica y que está siempre rodeada de incertidumbre. En sus análisis históricos concretos, en la lucha de clases en Francia o en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, la historia aparece abierta, llena de contingencias, errores, derrotas y también de oportunidades. Y este Marx se mantuvo vivo hasta el final, hasta su vejez incluso, como demuestra el caso de Rusia. Merece la pena revisar este momento de su biografía revolucionaria porque es rico en enseñanzas. Veámoslo con algún detenimiento. Frente a la férrea ley de la historia, que predecía que la revolución socialista solo se daría en los países más avanzados del capitalismo, Rusia ofrecía precisamente la posibilidad de una trayectoria propia. Allí coexistían el Estado zarista, una industrialización capitalista incipiente y la antigua comuna campesina, la obshchina, articulada políticamente en el mir aldeano. Esta variable, la comuna campesina, es clave para entender muchas cosas, no solo al viejo Marx, sino la deriva ulterior de la Revolución Rusa. Por ello es importante saber que esta comuna estaba lejos de ser una sociedad comunista en miniatura. La tierra era comunal, en efecto, y podía ser redistribuida periódicamente entre los hogares. Cada familia, sin embargo, cultivaba separadamente las parcelas recibidas y se apropiaba de sus frutos. La asamblea de la aldea representaba una forma real de autogobierno popular, pero también repartía los impuestos y los pagos de redención y respondía colectivamente ante el Estado. Además, no era homogénea ni estaba articulada en forma de federación. La comuna era a la vez una institución campesina y un instrumento de control zarista. De hecho, el zar Alejandro II la mantuvo tras la abolición de la servidumbre de 1861 justamente para facilitarse el control social y la recaudación fiscal. Marx comprendió perfectamente este dualismo. La propiedad comunal ofrecía una base para desarrollar formas cooperativas de producción, el cultivo familiar, la apropiación individual, las desigualdades internas y la penetración del comercio y del préstamo, por el contrario, apuntaban a su descomposición. El futuro de la comuna no estaba escrito de antemano. La cuestión reapareció en 1881, a 2 años de la muerte de Marx, cuando la revolucionaria rusa Vera Zasulich le preguntó al maestro si la comuna estaba condenada a desaparecer o podía convertirse en punto de partida de una transformación socialista. Marx redactó varios extensos borradores antes de contestar. Su respuesta fue cautelosa pero inequívoca. La inevitabilidad histórica expuesta en el Capital, vino a decir, estaba expresamente restringida a Europa occidental. Importante aclaración. Precisamente porque Rusia coexistía con un capitalismo ya desarrollado, podía apropiarse de sus conquistas técnicas, maquinaria, ferrocarriles, crédito, conocimientos agronómicos, sin reproducir íntegramente el largo proceso de expropiación y proletarización que las había producido en Occidente. La comuna podía convertirse así en, cito, el punto de apoyo de la regeneración social de Rusia, sin reproducir el modelo de acumulación originaria europeo. Pero para ello no bastaba con conservarla tal como existía. Había que liberarla de los impuestos, los pagos de redención a los antiguos terratenientes y de las fuerzas económicas que la estaban descomponiendo. Ampliar sus tierras, proporcionarle crédito y medios técnicos y superar el aislamiento de las aldeas mediante su federación en asambleas campesinas elegidas. En uno de sus borradores, Marx lo formuló tajantemente: para salvar la comuna rusa hace falta una revolución rusa. Marx tenía claro que ese poder revolucionario de darse debía poner sus recursos al servicio del autogobierno comunal y no sustituirlo imponiendo a la comuna una modernización desde arriba. Esto es clave. El propio Lenin comprendió en 1917 que la revolución no podía triunfar contra el campesinado. El decreto sobre la tierra, el gran momento jacobino de la revolución de ese mismo año, ratificó la revolución agraria que ya se estaba produciendo desde abajo. Abolió la propiedad terrateniente y asumió en lo esencial el mandato campesino, muy próximo al programa de los socialistas revolucionarios. Aquella fue una alianza política decisiva, aunque los bolcheviques, todo hay que decirlo, nunca hicieron de la Federación Autónoma de Comunas Campesinas el eje de su estrategia socialista.
En el prólogo de 1882 a la edición rusa del manifiesto, Marx añadió otra cautela. La propiedad comunal rusa podría iniciar un desarrollo comunista si la revolución rusa se convertía en señal de una revolución proletaria en Occidente y ambas se complementaban. Marx no llegó a explicar el porqué de esta conexión, pero cabe adivinarla. Sería la única forma de modernizar la comuna campesina sin sacrificar su libertad y autogobierno. En cualquier caso, dejó abierto el problema interno decisivo. ¿Quién sería el verdadero sujeto de la transformación rusa del campo? ¿Las comunas federadas o el Estado revolucionario? Marx reconocía así una posibilidad revolucionaria allí donde parecían faltar las condiciones previstas por su anterior esquema, pero no entregaba la historia a la pura voluntad. El posible atajo ruso descansaba sobre una condición material existente, la propiedad comunal, y sobre una combinación histórica excepcional. La acción política no podía inventar arbitrariamente sus condiciones, pero sí descubrirlas, liberarlas y desarrollarlas antes de que desaparecieran. El último Marx no resolvía la tensión entre necesidad y contingencia. Antes bien, admitía, como escribe en su célebre carta de 1877 respondiendo a Nikolai Mikhailovsky, que la historia no exigía a todos los pueblos presentar el mismo pasaporte universal o que hubiera, cito, una teoría histórico-filosófica de la marcha general que el destino le impone a todo pueblo. Fin de la cita. La vuelta a la biblioteca no había extinguido, pues, el optimismo revolucionario de Marx. Por un lado, lo había resituado en la dialéctica materialista de lo real. Por otro, la férrea necesidad de la historia seguía dejando hueco a la contingencia, al eslabón débil, al análisis concreto de la situación concreta, a la oportunidad. Por uno u otro lado, Marx seguía confiando en la revolución. Y de haber vivido lo suficiente, su confianza se habría visto cumplida, porque el ciclo jacobino 48ista, clausurado en Occidente, se abrió de nuevo en Oriente. La guerra de maniobra, el ataque frontal y la conquista revolucionaria del Estado triunfó en Rusia en 1917. En plena guerra mundial, el Estado zarista, antaño fuerte frente a una sociedad civil, como dice Gramsci, primordial y gelatinosa, se había vuelto vulnerable. Y el Palacio de Invierno fue tomado al asalto. Ahora bien, la revolución bolchevique pudo conquistar el Estado mediante una guerra de maniobra, pero construir el socialismo en un país abrumadoramente campesino exigía algo muy distinto. Exigía una alianza duradera y consentida con el campo. El decreto sobre la tierra ya mencionado estableció inicialmente esa alianza que el comunismo de guerra enseguida comenzó a destruir. Cuando la NEP trató después de reconstruirla mediante incentivos, cooperación y una recuperación parcial de la autonomía campesina, había abiertas varias vías. La de Bukharin, continuista con la NEP, la de Preobrazhensky, partidario de transferir recursos del campo a la industria mediante la llamada acumulación socialista originaria. La más original, sin embargo, a mi entender, fue la de Alexander Chayanov, bastante menos conocido que los anteriores. Y esta era modernizar la explotación familiar mediante el crédito, la agronomía y cooperativas voluntarias que socializaran ciertas funciones sin expropiar al campesinado ni destruir su autogobierno. Chayanov no era marxista, pero fue quien más se aproximó a desarrollar, sobre bases económicas concretas, la posibilidad entrevista por el último Marx: incorporar los avances de la modernidad sin repetir la expropiación sufrida por el campesinado occidental. Como es bien sabido, Stalin clausuró brutalmente esa posibilidad y también las otras. Ante la crisis de aprovisionamiento de 1927 y 1928, interpretó la resistencia campesina a vender grano a los bajos precios estatales como una ofensiva de los kulaks. En 1929 comenzó el gran viraje: colectivización acelerada y liquidación de los kulaks como clase. Pero kulak era ya una categoría política imprecisa. No designaba solo al campesino explotador, sino también al agricultor próspero, independiente o simplemente resistente al Estado. Millones de campesinos fueron desposeídos, deportados o desplazados. Una parte inmensa del ganado fue sacrificada y la resistencia rural quedó aplastada mediante la violencia, las requisas y el hambre. La colectivización forzosa y la guerra emprendida por Stalin contra el campesinado costaron la vida a alrededor de 7 millones de personas, según una estimación prudente. Así depurado,
El nuevo obrero de la tierra se integró en el kolkhoz, la explotación colectiva soviética, pero perdió el autogobierno. El Estado fijaba las entregas obligatorias, controlaba la maquinaria, imponía sus cuadros y determinaba los cultivos. Las pequeñas parcelas familiares sobrevivieron porque resultaban indispensables para la subsistencia, no como expresión de autonomía política. El campesino dejó así de ser miembro autónomo de una comuna para convertirse en fuerza de trabajo subordinada al Estado-partido. La revolución que había conquistado el Palacio de Invierno emprendía entonces una segunda guerra de maniobra para conquistar la aldea. Y la ironía final es terrible. La alternativa que más se aproximaba a la posibilidad abierta por Marx fue condenada como antimarxista. Chayanov, el hombre que intentó pensarla, acabó fusilado en 1937 en nombre del marxismo. El maoísmo llevó todavía más lejos esa ofensiva contra el campesinado. La revolución china había triunfado apoyándose decisivamente en él, como no podía ser de otra manera. Pero una vez conquistado el poder, lo sometió a un proceso acelerado de colectivización que culminó desde 1958 en las comunas populares y en el Gran Salto Adelante. La explotación familiar, las parcelas privadas y buena parte de la vida doméstica fueron absorbidas por enormes unidades administradas políticamente. El trabajo, el consumo y hasta la alimentación quedaron sometidos a la organización colectiva. Las requisas de grano, el falseamiento de las cosechas, la movilización forzosa de millones de trabajadores y la persecución de cualquier resistencia privaron a la población rural de sus medios elementales de subsistencia y provocaron una hambruna en la que murieron decenas de millones de personas. Pero el Gran Salto no produjo una acumulación industrial comparable a la soviética. Una parte inmensa de los recursos y del trabajo movilizados fue sencillamente destruida por decisiones económicas delirantes, como la de los hornos domésticos o la del exterminio de los gorriones. La acumulación de poder estatal fue mucho más eficaz que la acumulación de riqueza. En ambos casos, el pretendido atajo hacia el socialismo reprodujo a una escala monstruosa aquello que Marx había querido evitar, la expropiación del campesinado como condición de la modernización. No hubo autogobierno de los productores, no hubo federación de comunas campesinas libres, sino subordinación absoluta de la sociedad al Estado-partido. El voluntarismo revolucionario no abolió los costes del desarrollo, los descargó coercitivamente sobre millones de campesinos y allí donde las condiciones materiales no existían, trató de fabricarlas mediante el terror. Nuevamente el terror revolucionario, pero ampliado a escala de barbarie despiadada, totalitaria. Desde una perspectiva emancipadora, socialista y o republicano-democrática, el balance de las grandes revoluciones modernas es muy negativo. La Revolución Francesa triunfó, pero solo como revolución burguesa. El Código Napoleónico consolidó jurídicamente las conquistas burguesas de la Revolución, pero no contenía una transformación social ni una democratización política que rebasara aquel horizonte. Y el resultado de las revoluciones realizadas en nombre del socialismo fue directamente distópico. El leviatán totalitario que levantaron fue tan implacable que obliga a profundas revisiones en la misma filosofía de la praxis. Por un lado, el voluntarismo y en su máxima expresión el terror volvió a encontrar sus límites objetivos. Lejos de lograr imponer desde arriba el socialismo, que tampoco estaba incubado en ningún seno social, creó un terrible aparato de represión militarista e imperialista. En ningún caso hubo revolución permanente hacia la sociedad emancipada, la de los productores libremente asociados. Por otro lado, la filosofía de la historia subyacente al proyecto revolucionario moderno, con su optimismo dialéctico y su teleología, no hizo sino empeorar las cosas. Construyó falsas coartadas cientificistas donde no había sino coyuntura y oportunidad. Esa fe en la férrea necesidad de la ley histórica permitió a una minoría entenderse a sí misma como instrumento del destino, cosa harto peligrosa. Porque cuando esto ocurre, los adversarios dejan de ser simples adversarios, se convierten en obstáculos del progreso, residuos del pasado, representantes de clases condenadas a desaparecer, como le ocurrió al campesinado, sacrificado en la pira de la modernización desde arriba. Y si la historia ha dictado ya su sentencia, la violencia puede presentarse como su mero instrumento ejecutor, como su implacable partera. Ahí es donde el providencialismo histórico-materialista o cualquier otro providencialismo deja de ser solamente un error filosófico y se convierte en un peligro político.
Marx no diseñó el totalitarismo, ni puede atribuírsele cuanto hicieron posteriormente los regímenes que invocaron su nombre. Es importante dejar esto claro. Las palabras más duras contra el leviatán napoleónico y anticipando a Schmitt contra el estado total cuantitativo, las escribió el propio Marx, y conviene leerlas con atención pese a su extensión. Atentos, pues. Este poder ejecutivo, dice, con su inmensa organización burocrática y militar, con su compleja y artificiosa maquinaria de Estado, un ejército de funcionarios que suma 500.000 de hombres junto a un ejército de otro 500.000 de hombres, este espantoso organismo parasitario que se ciñe como una red al cuerpo de la sociedad francesa y le tapona todos los poros, surgió en la época de la monarquía absoluta, de la decadencia del régimen feudal que dicho organismo contribuyó a acelerar. Los privilegios señoriales de los terratenientes y las ciudades se convirtieron en otros tantos atributos del poder del Estado, los dignatarios feudales en funcionarios retribuidos y el abigarrado mapa muestrario de las soberanías medievales en pugna en el plan reglamentado de un poder estatal cuya labor está dividida y centralizada como en una fábrica. La primera Revolución Francesa, con su misión de romper todos los poderes particulares locales, territoriales, municipales y provinciales, para crear la unidad civil de la nación, tenía necesariamente que desarrollar lo que la monarquía absoluta había iniciado, la centralización, pero al mismo tiempo amplió el volumen, las atribuciones y el número de servidores del poder del gobierno. Napoleón perfeccionó esta máquina del Estado. La monarquía legítima y la monarquía de Julio no añadieron nada más que una mayor división del trabajo que crecía a medida que la división del trabajo dentro de la sociedad burguesa creaba nuevos grupos de intereses y por tanto nuevo material para la administración del Estado. Cada interés común, gemeinsame, se desglosaba inmediatamente de la sociedad, se contraponía a esta como interés superior, general, allgemeines, se sustraía a la propia actuación de los individuos de la sociedad y se convertía en objeto de la actividad del gobierno, desde el puente, la casa-escuela y los bienes comunales de un municipio rural cualquiera, hasta los ferrocarriles, la riqueza nacional y las universidades de Francia. Finalmente, la República Parlamentaria, en lucha contra la Revolución, vióse obligada a fortalecer junto con las medidas represivas los medios y la centralización del poder del gobierno. Todas las revoluciones perfeccionaban esta máquina en vez de destrozarla. Los partidarios que luchaban alternativamente por la dominación consideraban la toma de posesión de este inmenso edificio del Estado como el botín principal del vencedor. Fin de la larga cita. Estas palabras pertenecen al 18 Brumario. Cabe imaginar qué habría dicho Marx del Estado estalinista o del terror maoísta. Habría sido sin duda una antípoda de ambos. Pero su concepción de la historia contribuyó a crear el marco mental dentro del cual una vanguardia pudo considerarse depositaria de la verdad histórica y justificar en nombre del futuro la destrucción del presente. La crítica marxiana de la centralización estatal y del terror no basta para borrar esta diferida responsabilidad intelectual. Ahora bien, existen revoluciones sin palacio de invierno, sin conquista violenta del aparato del Estado. De hecho, parecen las únicas posibles en la compleja sociedad civil moderna, con sus partidos, sindicatos, burocracias y aparatos culturales, con su densa red de instituciones, lealtades y consensos. Aquí el Estado es la trinchera avanzada tras la cual se encuentra, como escribe Gramsci, una, cito, poderosa cadena de fortalezas y casamatas. Por eso ya no hay opción para una guerra de maniobra en Occidente. La sociedad civil está tan llena de trincheras que solo pueden conquistarse mediante la guerra de posición, mediante la construcción de hegemonía civil. Esta vía gramsciana tampoco logró incubar el socialismo en el seno de la sociedad civil burguesa. Es preciso recordarlo, pero fue la vía explorada por otros movimientos sociales, algunos de los cuales pueden considerarse revolucionarios. La revolución feminista ha transformado la familia, el trabajo, la educación, el derecho, la división social de los papeles, las relaciones de género y nuestra percepción de la violencia y la desigualdad. Su aledaña, la revolución sexual, alteró profundamente las normas que gobernaban el cuerpo, el deseo, la pareja y la vida privada. Ninguna de las dos necesitó conquistar insurreccionalmente el Estado ni atribuir a una vanguardia el monopolio del futuro. Y sin embargo, pocas revoluciones han transformado de manera tan profunda nuestra vida cotidiana.
avanzaron mediante luchas prolongadas, acumulación de fuerzas, organización colectiva y transformación del sentido común. Es legítimo interpretarlas como revoluciones desarrolladas mediante una guerra de posición, revoluciones hegemónicas, moleculares y difusas, antes que insurrecciones dirigidas a conquistar de una vez por todas la fortaleza estatal. La elección de Gramsci no consiste en sustituir la revolución por una reforma apacible. La guerra de posición sigue implicando conflicto, organización y lucha por el poder, pero entiende que en las sociedades complejas el poder no se concentra únicamente en el Estado, se encuentra disperso por la sociedad civil, las instituciones, las costumbres y las formas de vida. Algo que sin duda habría aceptado el propio Marx, porque Marx sabía perfectamente que una revolución que no hubiera transformado previamente la sociedad terminaría utilizando el Estado para someterla. Algo que la historia no ha dejado de confirmar, a veces incluso, como en el llamado socialismo del siglo XXI, como grotesca farsa de la farsa. Pero tampoco la transformación molecular debe concebirse como un movimiento siempre ascendente e irreversible. Una sociedad libre debe buscar sus propios equilibrios y conservar no solo la capacidad de cambiar, sino también la de rectificar. No toda transformación constituye un progreso, ni toda revisión es una involución. Marx volvió a la biblioteca del Museo Británico porque comprendió que la voluntad revolucionaria no bastaba y que era necesario estudiar rigurosamente la realidad. Esa fue su grandeza. Su error consistió en creer, o en hacer creer, que el conocimiento podía descubrir una garantía de esa emancipación inscrita en las propias leyes de la historia. Entre el voluntarismo irredento y la teleología caben filosofías intermedias de la praxis. No basta con interpretar el mundo, Marx tenía razón, pero transformarlo no debe pasar por convertir nuestros deseos en leyes naturales de la historia y por atribuir a un partido, clase o vanguardia el monopolio del futuro, de la verdad o del bien. Sálvenos Dios de sus guardianes y sacerdotes. No hay un final escrito, y si lo hubiera, no podríamos conocerlo de antemano. Hoy, pasado ya el primer cuarto del siglo XXI, no sabemos si la humanidad logrará servirse de la inteligencia artificial para ensanchar su libertad o terminará sometida a poderes que ya no pueda controlar. Ni siquiera sabemos si seremos capaces de afrontar el cambio climático y la crisis ecoenergética o si, desbordados por ambos, acabaremos entregándonos a nuevas formas de barbarie o a la misma extinción. Hace mucho que la fe decimonónica en el progreso fue sustituida por la perplejidad. No sabemos hacia dónde vamos. Solo sabemos que ningún Dios, ninguna ley histórica y ninguna dialéctica vendrán a salvarnos de las consecuencias de nuestros actos. Y precisamente por eso la responsabilidad política es enteramente nuestra. Prudencia de la inteligencia, serenidad de la voluntad.